SISCONSARE, Sistema de Contabilidad No Financiera, Social, Ambiental, del Recurso Humano, Ecológico y del Cambio Climático. SISCONSARE, un sistema contable integral que abarca aspectos sociales y ambientales para una gestión sostenible de los recursos financieros y no financieros. Hola, mis queridos colegas y amigos. Es un placer para mí y el Centro de Formación Continuada Virtual, Jack Araujo, darles la bienvenida al sitio web de sisconsares.com, un nuevo sistema de contabilidad no financiera en las dimensiones social, ambiental y del cambio climático. Este producto completamente novedoso en la profesión contable pretende ser la respuesta que tanto han esperado las empresas para producir sus informes sobre sostenibilidad y cambio climático, desde luego basado en cuentas, y exigidos por la normatividad nacional y global, y mostrar sus aportes al cumplimiento de los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030 y 2050. SISCONSARES, una nueva contabilidad para la crisis climática, para el carbono y el CO2 equivalente. Este producto ha sido elaborado por un grupo de investigadores que han trabajado a lo largo de 5 años para obtener el resultado que hoy estamos ofreciéndoles. Estos investigadores son Jack Alberto Araujo Ensuncho como investigador principal y Carlos Alberto Muñoz Restrepo como coinvestigador. Un aspecto de vital importancia es la falta de información pertinente y oportuna para tomar decisiones inteligentes y que permitan ejercer un mayor control entre las metas y los resultados obtenidos. En esto último, juega un papel de la mayor importancia la contabilidad del CO2, del carbono o contabilidad de la crisis climática. El contexto actual de la información corporativa se encuentra convulsionado como consecuencia de la emergencia de nuevas demandas de información que exige la actualidad global, nacional y local. Entre las varias causas de esta, la principal es la incapacidad del tradicional reporte financiero para satisfacer las necesidades de información. Bueno, Campos, febrero 2019. Y por extensión, su incapacidad para la representación de la realidad de las organizaciones. Para ayudar a resolver esta falta de información, es por lo que estamos promoviendo a través del Centro de Formación Continuada Virtual un sistema de información que hemos denominado SISCONSARE, Sistema de Contabilidad Social, Ambiental, del Recurso Humano, Ecológico y del Cambio Climático, el cual es producto de una investigación llevada a cabo, como dije, por un grupo de investigadores a lo largo de más de 5 años. ¿Por qué y para qué una nueva contabilidad para el cambio climático y el CO2 equivalente? Es evidente el clamor existente a todos los niveles de responsabilidad empresarial, a nivel de país, a nivel de las instituciones académicas y organismos de carácter multilateral, como la ONU, la Unión Europea, instituciones financieras como el Banco Mundial y otras, de encontrar estrategias y metodologías científicas, tecnológicas y técnicas innovadoras y efectivas que apunten a la solución de la crisis ambiental y climática que vivimos. La contabilidad y la contaduría pública no son ajenas a estos retos y desafíos contemporáneos, reconociendo que si bien son parte del problema, también lo son de la solución. El equipo ha estado trabajando
de manera permanente, sin pausa, para construir un sistema integral de información financiera y no financiera útil, no solamente para el sector empresarial, el público y el privado, sino también para aquellos sectores por fuera de la empresa, sociales y comunidades que son afectadas por la actividad económica. Útil igualmente para aquellas instituciones que tienen un interés manifiesto de aportar soluciones al problema de la contaminación atmosférica de efecto invernadero y al cambio climático. Nuestro producto proporciona a nuestros clientes no solo una manera para comprender mejor el contexto y la problemática ambiental, sino que les aporta una herramienta importante para tomar sus decisiones en relación a cómo mitigar el cambio climático y disminuir su huella de carbono, cumpliendo así no solo las expectativas legales a nivel de país y con las normativas a nivel global, sino también con su responsabilidad social y ambiental. Queremos entonces de forma oficial anunciar al mundo entero nuestro nuevo producto Sisconsare para que sea analizado, discutido, consumido por todas aquellas personas y entidades que requieren de este tipo de información integral, financiera y no financiera, basada en cuentas. ¿Pero qué es una contabilidad no financiera? Una contabilidad no financiera es aquella que mide, registra, documenta, informa, comunica los recursos, hechos, eventos con capacidad para explicar y dar cuenta y razón de ellos y de todas las actividades que la empresa realiza para mejorar la calidad de vida de las personas vinculadas a la empresa dentro y fuera de ella, y todas las actividades para mejorar el bienestar de la sociedad, el bien común y para la protección del planeta y el medio ambiente, para mitigar y adaptarse al cambio, para la reducción del CO2, evitar los daños y reparar aquellos que hubieran causado al ambiente y en general protegerlo, cumpliendo así con la norma legal y constitucional y cumpliendo con los ODS por sus siglas en inglés, es decir, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, pero también lo son los eventos de la naturaleza que impactan a la empresa y a la sociedad. ¿Cuál es la estructura de Sisconsaric? Sisconsaric está formado por 4 fundamentos básicos o postulados. Uno tiene que ver con el desarrollo empresarial sostenible. 2, con la protección del planeta y su lucha contra el cambio climático. 3, distribución equitativa del valor para el bienestar social. Y 4, información contable alineada con normas globales. ¿Y cuáles son los objetivos de Sisconsares? ¿Qué se propone el Sistema Integrado de Información Financiera y No Financiera? 1. Proponer la integralidad de la información financiera y no financiera. 2. Unificar la información contable de manera global. 3. Permitir la trazabilidad mediante el conocimiento tanto de lo específico a nivel de transacciones como de lo general en el proceso de agregación en complemento de la representación fiel. 4. Facilitar el control de recursos, la rendición de cuentas, la gestión eficiente y la transparencia. 5. Permitir la comparabilidad. 6. Permitir que los mensajes se puedan mostrar con base en cuentas, es decir, taxones, además de indicadores en una página. 7. Mostrar lo cuantitativo y lo cualitativo de la realidad que comunica.
reconocer recursos u objetos propios y no propios, controlados por la empresa o las otras fuentes de financiación que generan utilidades y bienestar. 9. Es un sistema no solo basado en normas, sino también en la realidad misma, y por lo tanto su metodología está basada en la investigación científica. 10. La información no financiera está orientada hacia el bien común. Incluye información relacionada con el talento humano, es decir, da cuenta de recursos humanos en la empresa. 11. Además de contribuir en la producción de utilidades, es fuente de la creación de ciencia, tecnología e innovación, bienestar social y contribución a la mitigación y adaptación del impacto del cambio climático. La estructura de Sisconsares plantea también está basada también en una serie de principios. 1. Partida doble, que está referida a la transformación de los recursos en la empresa. 2. El principio de asignación, o que corresponde a la aplicación que hay que hacer de las cuentas según sus actividades económicas o no económicas. El principio de esencia sobre forma, en donde es necesario primero registrar la realidad y luego, si existe, la norma. Principio número 4, la contabilidad está en todo. Por eso es posible no solamente que la contabilidad dé cuenta y razón de lo económico financiero, sino también lo no financiero, es decir, en dimensiones tales como lo social, lo ambiental, lo ecológico, la gobernanza, la biodiversidad, el cambio climático, el carbono, el CO2, etcétera, etcétera. Principio número 5, es decir, que esta contabilidad no está basada únicamente en la medición con base en el dinero, ni dólares, ni pesos, ni ninguna otra medida o unidad de medición monetaria. Además de eso, ella muestra la información de acuerdo con las unidades que le son propias a cada uno de los recursos. Las técnicas que utiliza Sisconsares, primero que todo los taxones, o sea, un plan de cuenta por cada tipo de actividad o dimensión, de tal manera que posee un plan de cuentas económico-financiero, un plan de cuenta social, un plan de cuenta ambiental, un plan de cuenta para el cambio climático, uno para la biodiversidad, uno para la gobernanza. Además de estos planes de cuenta, existen unos manuales de procedimiento que explican la manera como es la dinámica de las cuentas y su significado, el significado de cada una de esas cuentas. Además, el sistema entrega un conjunto de informes, bien llamados estados de situación económica, social, ambiental, o estados de actividad y resultados por cada dimensión. Entrega un flujo de efectivo y de recursos. Igualmente, unos indicadores en unos informes financieros y no financieros, sociales, ambientales, indicadores de gobernanza, de biodiversidad, del carbono y del cambio climático y otros. Algunas otras características que posee Sisconsares. Posee una estructura que recoge mejor la necesidad del mercado respecto de lo que las empresas y los usuarios requieren como información. Ello nos permitirá hacer presentaciones oficiales de nuestras propuestas en materia de estandarización y de taxonomía en lo sostenibles y sustentable, y en esos superamos a otras propuestas que circulan en el mercado profesional, que solo hablan de sostenibilidad, mientras que Sisconsares habla además de sustentabilidad, que es algo más allá de las fronteras de lo financiero, que es hasta donde llegan dichas propuestas que hablan engañosamente
de lo ambiental y social, pero en la medida en que todo esto impacta a la empresa y ocultan los impactos de la empresa en la comunidad y en el ambiente y en la crisis climática. 2. Produce información para mitigar, evitar dañar el ambiente, reparar los daños causados y lograr una mejor adaptación a los cambios producidos por la crisis climática y en general ser responsable social y ambientalmente. 3. Está orientado hacia usuarios tradicionales y los nuevos, las víctimas de los desastres y las instituciones gubernamentales y no gubernamentales comprometidas en la lucha contra el cambio climático, la neutralidad del carbono y en general con las ODS aprobadas por la COP21 en París 2015. 4. Dado que los informes de sostenibilidad que se han propuesto no van más allá de lo económico-financiero y son las propuestas del S1 y S2 y del IRSB que no han sido aprobadas aún todavía por los gobiernos de turno, mientras que nuestra propuesta supera esos alcances al proporcionar una información real, verificables y bien documentada, y no basada únicamente en los testimonios de los administradores. 5. Los estándares internacionales de sostenibilidad nunca han hablado de una contabilidad basada en cuenta ni de taxonomía. Hablan de indicadores en notas a los informes de gestión y de auditorías a esas notas. Además, dichos informes de sostenibilidad deben mostrar la información de impacto más allá de lo financiero, pero esos estándares solamente hablan de los riesgos que corre la empresa y el patrimonio de la misma en materia de sostenibilidad. 6. Además, la información se presenta en una multiplicidad de informes y estados de situación en forma cualitativa que explica y no solo narra los hechos de que da cuenta y cuantifica en una diversidad de unidades de medición y no solo en la unidad monetaria. 7. Nuestro sistema se basa no solo en normas, sino también en la investigación científica. 8. Los taxones, cuentas del cambio climático y del carbono. Hablemos un poco de estas cuentas del cambio climático y del carbono. Se muestran por separado de las cuentas ambientales en unos taxones aparte, a pesar de saber que son cuentas ambientales. Las razones para ello son las siguientes. Primero, porque son extremadamente importantes al punto que se considera deben ser tratadas en un taxón independiente. Además, porque no hay ningún problema ambiental mayor que el del cambio climático y porque el cambio climático incorpora no solamente el cambio del clima como tal, sino que además produce unos impactos impresionantes que son muchísimos más trascendentales que cualquier otra variable del ambiente, porque el cambio climático afecta todo, afecta el clima, produce deshielo y aumento de los niveles del océano, de los mares, y por tanto produce inundaciones. Con el aumento de la temperatura produce sequías y esas sequías producen hambruna que se genera por falta de alimentos, ya que las cosechas se pierden. Todo ello produce migraciones y desplazamientos en busca de resolver esa hambruna, y eso produce problemas sociales, económicos y políticos en los países que tienen que recibir a esos migrantes. El cambio climático tiene muchísimas más implicaciones. Impacta los ecosistemas,
y por tanto afecta los servicios que los ecosistemas prestan, generando problemas de falta de agua potable por contaminación y escasez de la misma, contaminación de los litorales y los océanos, afectando la pesca y la misma biodiversidad marina, forestal y animal, produce problemas atmosféricos. Y hay muchas más razones para considerar el cambio climático como un taxón por separado del ambiente, aceptando que es un problema ambiental, pero es tan grande que la contabilidad debe tratarla por separado. ¿Y por qué? Porque meter una información en un solo saco te puede perder. Lo que estamos llamando saco es a los taxones. Por aparte, tendría una mejor presentación porque mostraría de manera independiente las consecuencias y porque además ella sola cumple con varios de los objetivos ODS. Igualmente, el financiamiento global es para mitigación y adaptación del impacto del cambio climático. Segundo, el tal fondo verde de que se habla es un fondo de 300.000 millones de dólares, según el acuerdo de la COP29, que deben ser aportados por los países que más contaminan. Están destinados a sufragar los gastos ocasionados por el impacto del cambio climático. Todo ese dinero tiene que ser controlable contablemente de una manera separada para informar qué se está haciendo con ese dinero. Esto fue una de las grandes discusiones de la COP28 y 29. Tercero, otra cosa bien importante que hay que controlar es la emisión a la atmósfera de los gases de efecto invernadero. Y si hay que controlar esas emisiones y cómo se reabsorbe ese CO2 hacia el subsuelo y hacia los océanos, hay que tener la información muy a la mano. Igualmente hay que controlar la huella de carbono de las empresas para saber si éstas están o no cumpliendo con sus metas. Todo eso es una información del cambio climático, no es una información del ambiente en general. Entonces, queda claro que los elementos más importantes de esa segunda materialidad está en el cambio climático. Cuarto, ahora, en lo social también hay consecuencias de todo lo dicho anteriormente y por lo tanto la contabilidad debe también mostrar esos impactos en lo social, tanto en el interior de las empresas como hacia las comunidades. De este modo, nuestro modelo contable contiene los siguientes taxones: cuentas económicas y financieras; 2, cuentas ambientales; 3, cuentas sociales; 4, cuentas de la gobernanza; y 5, cuentas del cambio climático y del carbono. La forma de medir la cantidad de CO2 que una entidad emite a la atmósfera, la huella de carbono, la forma de contabilizar este CO2 y en otros asuntos también de interés para cada uno de ustedes, lo encontrarán en el documento titulado Sisconsarec, la nueva contabilidad para la crisis climática, para el carbono y el CO2 equivalente. Haciendo clic en sisconsares.com podrán descargarlo. Que disfruten navegando por este sitio web, donde encontrarán toda la información relacionada con la contabilidad y el cambio climático. Remítanse al menú respectivo y en cada uno de esos ítems van a encontrar sorpresas y muchos regalos.